¿Ya? Paso 1 es solamente recolección de datos. No tiene mucha ciencia. Paso 2, yo puedo determinar el número de paneles o módulos que necesito según la potencia que determiné. ¿Ya? Según esa potencia que determiné. Entonces, voy a anotar acá el ejemplo que tengo. Por ejemplo, hace algún tiempo en la casa X de Chile. Voy a poner una rayita aquí porque son tremendos datos. Tenía por día esta casa consumía 5.470 watts al día. ¿Ya? Entonces ahí está la potencia. Cuando yo tengo la potencia objetivo, podría poner otra siguiente, podría poner 20.000, la que en realidad la que sea de mi análisis. ¿Ya? Pero hagámoslo con ese ejemplo para que, porque ahí tengo los datos otra. Teniendo la potencia máxima, yo sé lo que necesito instalar, obviamente. Ya yo podría darle un margen superior a eso, por ejemplo. Si lo hago crecer un 10%, va a ser caer los 6.000. Tal vez como más cuadrado. ¿Ya? 12 también. ¿Ah? 12 también. ¿12? Ah, sí, pues bueno, depende de la potencia del panel también. Cuando hice esto hace, ya yo les dije, hace 2015, hace 8 años atrás, los paneles del mercado máximo 200, 150. O sea, ahora tienen paneles de 550, 545. Sacaron una de 700 la chica. ¿Y la dimensión cómo anda? Pareció el Excelente. Entonces, en este caso, yo reemplazo los datos. ¿Cuánto quiero producir? 6.000 watts, por ejemplo. ¿Ya? Luego, debiese saber, digamos, y ahí yo tendría que aplicar la selección del panel fotovoltaico. Y ahí los criterios para elegir un panel fotovoltaico son diversos. Usted podría elegir paneles, obviamente, por la potencia que producen, por las dimensiones que tiene, por la tecnología del panel, el mono, poli, mesamorfo, etc. Podría elegir el panel por eficiencia. Un panel más eficiente es más costoso. Podría también elegir el panel, cómo anda su funcionamiento de acuerdo a la temperatura ambiente de la zona. Ya los paneles también fluctúan respecto a eso. Recordar que el análisis de los paneles, de la eficiencia de un panel, de su captación, se hace a temperatura, digamos, de laboratorio, ¿cierto? Y siempre considerando una referencia de 1000 watts por metro cuadrado de panel. O sea que el panel debe producir esa cantidad de potencia, digamos, en un metro cuadrado, pero esas son condiciones ideales. Ahora, temperatura correspondiente y obviamente en un lugar que me llegue la radiación al lugar, 25 grados, y que me llegue la radiación a ese punto, ¿cierto? Porque yo podría tener, como decía Carlos el ejemplo, un panel de 700 watts, pero si la radiación, no sé, pues están llegando a 500 watts por metro cuadrado, no es posible 700. Y sería la 350. Si sería la mitad de watts por metro cuadrado. Pero depende de la eficiencia. Bueno, claro. La eficiencia de los paneles. Cuando yo hice esto, los paneles tenían una eficiencia cercana al 15%. Y el otro día, ¿te acuerdas cómo hablamos de eso? Como hace 4 semanas, la eficiencia de los paneles puede llegar a como del 18 al 22, como que quizás muy bien. Y va dependiendo si es mono o es poli. Entonces hay que tener en consideración todas esas cosas. Y eso también va involucrando en que yo tengo que tener un panel más eficiente. También hay que considerar que hay proveedores, se lo señalé en alguna clase, que nos facilitan esta información. Los paneles, después de un año de uso, reducen su producción.
por temas de... Es como, tal vez mal el ejemplo, pero cuando usted va a instalar una puerta, usted tiene que dejar la puerta en el lugar donde la va a instalar, creo que un día antes parece, porque la puerta así como que toma la temperatura del lugar, como que se adecua. En el fondo el panel, el primer año de uso, digamos, o al segundo año de uso, el panel ya está funcionando en las condiciones que fue instalado. Distintos tipos de condiciones, climática, calidad de los materiales, conductividad de los conductores, etc. Entonces los paneles normalmente tienen una pérdida en su producción de un 10% al segundo año de vida. ¿Ya? Como todas las cosas tienen una duración. Entonces la potencia peak sería la potencia máxima de cada módulo. ¿Ya? En ese tiempo lo hice con un módulo de 250 watts, que al día de hoy parece un poco arcaico tal vez la potencia, más tan chiquitito. Aunque aquí en el laboratorio igual tenemos eso. Tampoco es nada. 250. Entonces si dividimos 6000 por 250. Profesor, una consulta. Cuando hablamos de la eficiencia del panel, nos referimos a la eficiencia sobre la transformación de la energía. Sí, sí. La eficiencia sobre, considerando los 1000 watts por metro cuadrado de radiación. O sea que, por ejemplo, un panel con una eficiencia del 20% estaría aprovechando unos 200 watts por metro cuadrado. Sí. Correcto. Claro. 24. Ah, sí, 24. Ah, pero hay un detalle ahí. No sé qué es. Porque si yo pongo. No voy a parar. Para que lo entienda. Si yo pongo 24 paneles, ¿cierto? Y estos paneles logran su producción máxima de 250 watts en condiciones ideales, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo voy a tener los 6000 watts? Hay que saber la hora. ¿Cierto? Ah, Pero una hora, Una hora. ¿cierto? Una hora. ¿Y cuánto el tiempo que se estima, no es una estimación, pero casi todo llega al mismo consenso, de mayor utilización del sol en el día, donde yo puedo absorber la mayor cantidad de sol? 5 horas. entre 4 y 5 Sí. horas. Entre las 2 entre las 12 y las 4, creo. Sí, 4 o 5 horas. Entonces, eso que está ahí, o sea, está bien, pero estaría sobredimensionando en el fondo ese arreglo para mi casa, porque yo lo estoy considerando por una hora. Entonces, ¿qué paso me faltó hacer ahí? Dividir la cantidad de horas de radiación que tengo. Correcto. Entonces, lo que yo podría hacer aquí, bueno, si tengo plata y quiero hacerlo y quiero inyectar y que me paguen el 70% del watts, del valor watts, ahí. Tengo que dividir por 4. Ahí sí. 1500 son 6 paneles. Sí. En el fondo todo lo dividimos por 6 paneles. Esto es un arreglo bastante pequeñito. ¿Cierto? 6 paneles. ¿Se entendió por qué llegamos a 6? Sí, pero igual se podría haber dividido el resultado. También, sí. También nos va a hacer. Si lo único que la lógica que uno saca lo que dice ahí arriba es decir cuántos watts necesito por hora. En ese caso, claro, el orden de los factores va a exasperar el resultado. Así quedan 12. ¿Se entendió por qué llegamos a 6? Perfecto. Esos 6000 son horas. Sí. 4 horas. Y ahí, al dividirlo por 4 horas, se cancela la unidad, quedan como 6000 watts. O sea, el resultado de 6000 dividido en 4 ya son el watts. Sí. Y el watts dividido en watts queda en unidad sin solamente la escala. Sin watts ni nada. Sí, es que en realidad lo que quiero saber ahí es un número, ¿no? sin unidad, porque es el número de paneles. ¿Sí? Entonces 6 paneles.
¿Sí? Luego, esto es bastante sencillo, porque es súper fácil. Relativamente sencillo. Pero es bastante aproximado a la realidad. ¿Ya? Ese es el número 12, ¿no? ¿Cuál? El 2. El 2. Profe, tengo una duda. Dígame. Que ahí en la fórmula usted pone en el número 2 potencia máxima partido por potencia pico. Sí. Pero ese dato no lo estaríamos sacando de la tablita. Si lo vamos a calcular por potencia, porque ahí lo estaría calculando por energía. No, pero es que tú estás comparando potencia, lo que quieres producir en tu arreglo versus lo que produce el panel. Eso es producción por producción, lo que tú necesitas producir. Por eso, por ejemplo, al medio de la tablita, la cuarta celda dice potencia total. Esa está expresada en watt. La última son Sí. watts hora, que son en energía. Entonces, en la fórmula entonces no sería potencia máxima, sino energía máxima. Energía máxima requerida por día. Sí, pero es que, mira, piensa en la grande central. Ninguna central te dice que va a producir energía, digamos. ¿Sí? Siempre es una potencia, una razón de unión. Efectivamente es energía. Es potencia por unidad de tiempo. ¿Sí? Pero en la forma para calcularla, digamos, es la potencia. Sí, pero entiendo tu lógica. Porque energía es la potencia de consumo de la energía. Bien, lo que pasa es que ese cuadrito que usted tiene aquí, el equipo, por ejemplo, microondas, potencia del equipo 2000 watts, cantidad 1 microondas, potencia total, así, 2000 y la cantidad de horas, 3 horas al día. Entonces va a sacar una potencia que consume en un día. Por ejemplo, en el día ese microondas consume 3 Lo kilowatts. siguiente es porque me envían los paneles nomás. Y eso está en 6.000 porque nosotros le La agregamos un superficie que 10%. necesito. ¿Qué tengo que hacer? La cantidad de paneles. Si lo aumentamos un 10% no van a poder satisfacer bien la energía. Por el área, por la superficie unitaria de cada Lo módulo. redondeamos así. ¿Cuánto mide un módulo? ¿De cuánto? ¿De 250? Bueno, ese módulo 250 que tengo aquí, las características, es de 1,64 por 99. Ese módulo tiene 1,65 metros cuadrados. ¿Cuánto es? Metros cuadrados. Estos son paneles. De ahí uno le pone la superficie del panel que voy a elegir, obviamente. ¿Cuánto tienen los paneles de acá? ¿Hay paneles acá? Grande, ahí está. Los que están en el botón que se mueven. Eso no alcanzan a hacer de 2x1, porque 2x1 es el termopanel, ¿cierto? Y es más grande el termopanel que esa máquina que... ¿te acuerdas? Ahora mira que donde esos paneles que son del cuaderno. A ver, son para hacer la calculadora. ¿Cuánto? 9,9 metros. Para producir eso necesito 9,9 metros cuadrados. Eso es muy poco espacio, ¿cierto? 9,9 metros cuadrados. Y eso sería... Como 3,5, 3. Esta sala es mucho más grande que eso. Pero un 3,5 con 3,5 y hacemos un pasillo de servicio. Y más la separación entre paneles. Separación Se agrega un porcentaje ahí. Yo he visto instalaciones que ponen los paneles con una separación y otros los ponen distintos. Es que depende. Hay instalaciones que los colocan, no sé, los conectores juntos
y deja los pasillos a los laterales. No los dan vuelta. No, los que estaban allá en Renca estaban así. Eso los dieron vuelta. Los que estaban abajo, se desconectaron hacia arriba. Pusieron los fabricantes abajo. Y los que estaban hacia arriba, los conectores hacia abajo, se juntaban al medio. Y así elimináis el centro para poder hacer las conexiones. Tiene sentido para utilizar El panel trae el conector aquí. Y el otro trae el conector igual ahí. No podéis colocar un panel así, con conector acá y acá. Los conectan así. Entonces para poder hacer la conexión en serie, lo sacan desde el medio. Entonces en el caso que lo coloqué en el techo, el pasillo de servicio lo dejáis acá y acá. Si lo dejáis así, es complejo después para poder sacarlo. O hacer la manutención. Digo yo. No, que yo he visto, por ejemplo, los paneles cuando van al lado de otro, esa hay entre medio hay una separación del conector. Ah, no, pero esa separación se ahí dice por qué no es la separación. Porque el oro con un movimiento cuando se haga quebrar. Ah, para que no. Sí, por eso el módulo de Sí, acá. como una cosita así que. ¿Me estáis leyendo por lo? Pero es súper chiquitita la separación. Sí, sí. Las muelas que ponen, Sí. es para eso. Debe ser de 1 centímetro. Como una- Es como 1,5 cm o más. Un hacha. Sí. Y la muela te agarra abajo y arriba. Yo en realidad no he ido a la Renca a ver la instalación como está ya. ¿Ah? Hacia mucho calor. ¿Decepciona? Es como una abuelita. Es buena la instalación. No, Sí, porque yo me han dicho que era buena. ¿Usted cómo se decepcionó? O sea, uno tiene más fallas que esta, no está bien, ¿No? falta una inversor. O sea, si uno lo ve. Pero ellos tienen como un techito con inversores, po. ¿Tienen un techito con inversores o no? Es que está bien lo que dice el ganadero, pero el problema es el tema del siguiente, que hay una sola estación funcionando, una sola, Sí. y la otra las tienen desconectadas por un tema de que están haciendo trabajo ahí, ponémosle el techo la tienen desconectada, nosotros con los chiquillos conectamos los mini inversores y lo hicimos funcionar, pero lo tienen como para que uno vaya a practicar. Pero están funcionando todos. Yo también tenía la duda que si funcionaba o no, pero nosotros lo conectamos y funcionó. Y que están para. Ahora, lo que nosotros. ¿Y le llega sombra o no? Sí, hay un árbol que molesta. Ese era un gran problema cuando lo diseñaron. ¿Qué tiene? No, lo que yo no entendí y se lo pregunté al profe y no me supo responder fue el tema del medidor de. ¿Cómo se llama? ¿El bidireccional? No lo supo. ¿Pero qué porque tiene? en el circuito ¿Pero tiene allá? Es que lo tiene instalado, pero no supo explicar cómo era la alimentación, porque supuestamente esa instalación, los 3 módulos de paneles que tiene, los 3 están alimentando energía a la sede. Ese era un problema que tenían ellos. Po. Sí, por eso incluso el plano lo revisó y parece que el plano Está fuera de norma. el plano estaba mal hecho. Yo me acuerdo cuando estaban diseñando esa cuestión, algo me preguntaron, ustedes saben, y yo, no es un secreto, yo no soy especialista en fotovoltaica, no me dedico a esto, pero preguntaba algunas cosas, por ejemplo, el diseño de lo que ustedes vieron no tenía, nadie consideró nunca el pasillo técnico. Entonces, yo entiendo que tiene pasillo técnico el Porque techo. lo hicieron, porque no tenía. Tenía. El profe dijo que no tenía más técnico, pero lo tengo que hacer. Pero bueno, Pero ese del bidireccional no subimos. igual tiene más cosas que nosotros. Tienen una instalación. Tienen un panel. Nosotros tenemos los paneles policristalinos chinos, no están ni certificados. Igual Son que- de 20 watts. Igual que tienen un No tienen el sello C acá. Son chinos. Son Dios. comprados en AliExpress. Voy a pasar el dato ya una montaña. Y nosotros tuvimos que conectar los conectores, bueno, se va por mano de obra barata. Igual que tienen un 6, pero no está funcionando. Para un BID, para cargar los autos. ¿Ya? Y está ahí instalado, pero no. Y eso deberían tenerlo conectado por el panel solar. Sí, Y sería está al lado. Es que son dos áreas. Y la gana es igual que la organización. Si tú tienes 2 direcciones, cada dirección vela por sus cosas. Por ejemplo, si tenía un electrocargador,
área. Allá tenías como dos salas de laboratorio para tu energía. Es que Renca es muy grande, Ahí tienen tiene maletas, muchos años más que nosotros. tienen maletas con sol propio. Aquí lo bueno que hay es ¿qué se llama El casino que te puedo comprar con una vez. Y es caro. Es que dijo, Carlos dijo, aquí lo bueno que hay. Tengo toda la maqueta que hay, no recuerdo el nombre, pero es una maqueta de todo el sistema eléctrico nacional. Ah, sí. Aquí está, digo. Ah, pero la misma que Aquí está, digo. Sí, pero por lo menos está acá. Hay una sala de atrás que trajeron un tajo de distribución, ¿lo han visto? ¿Un qué? Un transformador ¿Un de transformador? distribución, Ah, no. es así. Ocupa una gran parte de la sala y tiene los aisladores y la cosa. Por eso lo eléctrico, ¿no? Pero es que es nuevo. Yo creo que todavía ni siquiera nadie lo ocupa. Pero un día que anden con tiempo, entran una vuelta para allá. No me acuerdo si es la 100, debe ser la 300 o la 200. Viste que uno mira por la ventana y se ve el transformador blanco. Está hecho una sala. no se le faltó la cuatro. El Cristóbal debe cachar, pregúntale al Cristóbal. Le faltó la cuatro. Es que el inversor se selecciona de acuerdo a la potencia que es. Claro. Es una elección discrecional, podría ser. Me acuerdo que el profesor Mario nos había dicho que el inversor siempre se Siempre instala, sí. que fue pregunta error, lo más cercano a la potencia instalada. Sí. Pero igual se pone solo dimensiones. Un 20% de Sí. Ahora que tenemos el túnel de viento, ¿lo vieron? ¿Cuánto costaba el kilo? 2500. Anda de paseo el túnel de viento aquí en la zona, ¿lo vieron? Cacho. ¿No? ¿No lo han visto? No sé, es verdad. ¿De verdad? Algo así. O sea, yo estuve con los de eólicos, Ah, el mismo amigo en la sala estaba con una no, pero no, ahí yo le hice desarmar el general. Pero hay un túnel de viento que lo tenemos ahí en el patio porque es muy grande. Y estuvimos ahí toda la tarde haciendo viento, congelándola, porque la turbina tira alto. Simulan a los generadores. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó con el Magallanes? todo uno va ganando. A ver, a ver. Bien. Seguimos entonces. Entonces la 3, sabemos la superficie que necesito. ¿Ya? Y ahí después la comparo con la superficie que tengo, en este caso en la techumbre disponible. ¿Ya? Para seleccionar el inversor, a priori lo más sencillo es conocer la potencia que necesito. ¿Ya? Efectivamente ya sabíamos que era 6.000, pero esos 6.000 son haciendo una ponderación en 4 horas. Entonces yo por hora necesitaría para esa instalación un inversor de 1.500, que estaría por punto igual. ¿Sí? Porque ahí conecto los 6 paneles en 1.500 y con un inversor de 1.500 andaría bien, ¿cierto? Bien al límite. ¿Ya? Eso sería lo más discrecional para elegir el inversor, pero ¿cierto? Hay otros factores a considerar. En las características del inversor, los inversores se rigen también por un voltaje, también por una corriente, y esos datos los necesito. ¿Ya? ¿Dónde los obtengo? En el datasheet o en la hoja de características del inversor de selección. Cuando yo hice esta cuestión, elegí un inversor de 1500, con una potencia nominal de 1500, ¿cierto? Y tenía los datos. Entonces, cuando ustedes hagan su proyecto, de hecho lo pueden hacer y la otra semana lo podemos analizar o conversar si quieren. ¿Cierto? Lo primero es la tensión máxima del inversor. Profesor, ¿Sí? ¿ese no sería punto 4? Seleccionar inversor. Sí, perdón, yo desorden mental. Aquí que lo selecciona de manera discrecional, ¿sí? No con una fórmula, digamos, viendo la verdad. Seleccionar inversor Ahí, al momento de elegir un inversor,
Ah, sí, se puede. ¿Cuánto se puede sobredimensionar? ¿Cuánto es lo recomendable? Igual no había visto, como dice el cargo, 25, 20% más, pero. Sí, pues, que es de bien. Pero. Lo que pasa es que tú puedes comprar un inversor más grande, pero eso es Lucas. Sí, no, sí, ¿No? Ese es el tema. Tú podrías, por ejemplo, proyectar tu instalación en que va a crecer la fábrica, no sé, y le voy a vender al Franco Piche, no sé qué, compré un inversor de, no sé, 50%, porque vaya a crecer en tu operación, pero eso involucra una inversión inicial mayor. Entonces, por eso, lo recomendable, yo diría que el criterio del 25% anda bien. Tú, cuando dimensionas materiales, ¿cuánto ocupas el delta? ¿10? ¿20? Depende igual. Depende de lo que pueda recoger. El recorte queda. Cable, conductores, 100% más. Señora. No, lo que pasa es que los trabajos yo llevo los materiales, entonces si me sobra, yo le cobro lo que corresponde, ¿no? Entonces. Pero por ejemplo, cuando te toca hacer una obra grande y tenés que comprar de cero, ¿te ha tocado? Sí, o sea, me tomo el tiempo y lo trato de calcular lo más justo, igual le doy un poco más, pero no por porcentaje, ¿Un sino 10? que. Sí, un 10 aproximado, sí. Y después dejo claro que eso puede aumentar otro 10%. Ah, claro. Que está la posibilidad, a veces no, pero a veces no supera más del 10% en material. Por ejemplo, la grande Sería como eléctrica, 20, sería como 20%. siempre los conductores 10%. O sea, el 10% es conductor. Grandes conductores. ¿Okay? Pero por ejemplo, en este caso, que es bastante escala, un inversor de 1500 yo creo que andaría bien. ¿Por qué? Porque los inversores al segundo año de uso van a bajar su rendimiento. Además que tienes que pensar que cuando yo hice esto, lo hice pensando en que iba a ser yo la inversión. Así que mi situación financiera hace 8 años atrás, pero igual que la de hoy día. ¿Ya? Entonces, datos del inversor. Bueno, voy a anotarlo acá arriba, los datos del inversor que yo seleccioné en aquella oportunidad y ustedes tienen que reemplazarlo obviamente con los datos de su inversor. Inversor. Miren, inversor CMB. Potencia. Watts. Dígame. Usted dijo que tenían una duda Igual que ayer. sobre esto, el otro más que estudian fronteras, pero son de trabajo, ¿entiendes? ¿En serio? No. No, yo lo digo para. Era el otro. Era para diciembre, ¿no? ¿Voy el 14? De diciembre. A ver, miren. Está bien. Usted, no, está bien. Y me alegro de ver la sonrisa. Saqué una foto. Ya, mire. Está muy buena su intervención. Me gusta. ¿Por qué? Podemos hacer lo siguiente. La nota 2, que sigue, lo conversaba antes un poco con Gustavo, es la presentación del diseño, que es informe, podría ser en formato libro, formato de acá, usted verá, lo que les sea más conveniente a ustedes y podríamos eventualmente, ya no tengo problema, dejar el informe 14, más sería el 21, de la presentación tendría que ser la semana siguiente. ¿Ya? Que en el fondo tiendo a pensar de que la presentación no va a ser mayor trabajo porque en el fondo es presentar los resultados del informe. ¿Ya? Es el resumen de todo lo que tenemos. Claro, es exponer a la audiencia, ¿cierto? Nosotros, sus compañeros, cuáles son sus conclusiones. Y lo interesante de eso es que todos probablemente van a tener conclusiones tal vez muy similares, tal vez un poco distintas, y eso también nos lleva a un análisis de todo. Si nos vamos a atención, como decir, ¿por qué le dieron, no sé, más paneles para la misma instalación? ¿O por qué lo utilizó el otro tipo de panel? ¿O por qué le salió mucho más barata que a mí? Creo que entonces el 21 de noviembre entregamos el informe con los cálculos y todo Lo voy a anotar. todo el diseño.
Fechas. Me olvidó que el semestre pasado la nueva era la que me presionaba con las décimas, los puntos y las cosas. 21 de noviembre. Entrega. Módulo. Diseño. No hay ningún feriado en noviembre, ¿cierto? No hay más feriado. Pero no soy católico, así que no puedo nada. La feria religiosa, todo ¿Ahí arriba? Aquí voy a empezar a explicar, parece. presentación. Presentaciones. El 28. Si no alcanzamos el 28, la semana siguiente los que siguen. No fue la madre. Van a ser seleccionados de manera azarosa. ¿Cuál es el que sigue en diciembre? 2 millones, ¿me puede ser? ¿Tiene calendario? El 5. 5, 12 y 19. El 26, 2, 9. Ok. ¿Cuántas notas llevamos? ¿Estamos? Van a ser 3 notas. Ah, ¿Ya? Van a ser 3 notas. El informe, la segunda, la presentación, la tercera. Y con eso se La cita. versión, y me falta aquí corriente. Profesor, ¿eso de CMB es la marca? ¿Qué es? Son mis iniciales. Ah, Cristian Muñoz Mayor. Cuando si algún día trabaja en una empresa de ingeniería o diseñando planos, su firma va a ser su inicial. Silva. Ese. BMS. Una vez me llegó un plano que las iniciales de quien lo diseñó era CTM. Así que yo quiero cambiar la actitud. Perdón. Ahí dice que son 600 voltios, ¿no? Sí, es inversor. Si desconfían, después tengo otro modelo por ahí y otro. Dice su capacidad máxima. Sí, versión máxima. Entonces, estos son los datos del inversor que yo elegí en esa oportunidad. Versión máxima del inversor, ahí está, 6 gambillas. 600. Dividido en 1,95 por la tensión en el circuito abierto del módulo. Y los otros módulos los he puesto, lo voy a poner acá. Módulo. Entonces el voltaje de ese módulo es 37,92.
¿Y eso cuánto da? ¿Alguien lo puede calcular? ¿Qué cosa? 37, ¿cuánto, profe? 42. 12,66. ¿Ah? 12,66. 12,66. Estos son módulos. Módulos. En serie. ¿Qué podemos desprender con eso? Que según el voltaje máximo que soporta ese inversor, ese tipo de inversor, yo podría conectar hasta 12,66 módulos en serie. ¿Qué pasa con el voltaje en serie? Ahí tiene sentido lo que está dibujado allá. Se va sumando. Ahí habría que aproximar para abajo, ¿no? Claro, porque si no quedaría. Se quema. Correcto. ¿Cierto? Si alguien multiplica 12 por 37,92, ¿cuánto da? 455,04. Se nos está quedando bien. Creo con una holgura bastante. 12,12 Por 37,12. Sí, en realidad 12, claro. porque si me paso podría poner en riesgo el inversor. La 450. Como 92. O sea, para ese inversor yo podría conectar 12 paneles en serie, sin problema. Tal vez con el factor de seguridad que tiene, ese 1,25 podría entrar o no. No, porque tiene un porcentaje. Tiene un factor de seguridad de 25%. Sí. Pero si lo hago con 12, ya nos dimos cuenta que ando bien. O sea, que yo con ese inversor podría haber conectado 12 módulos en serie en mi casa, a veces tenía el doble de la potencia que deseaba sin ningún inconveniente. ¿Cierto? Y eso es lo que se trata de ilustrar acá. En el fondo, cuando conecto en serie, esto está con paneles de 22,1 por si acaso. ¿Ya? ¿Qué pasa con la corriente? Se mantiene, digamos, y el voltaje aumenta. ¿Ya? La corriente sigue siendo la misma, digamos, ¿cierto? Esta es la corriente de un módulo, ¿cierto? 22 algo, una corriente de 3 y fracción, y el voltaje se va añadiendo, pero la corriente se mantiene constante, como un circuito en serie. Esos son principios de electricidad, ¿cierto? Y en la otra vereda tenemos un circuito en paralelo. ¿Y qué es lo que pasa con el voltaje? Se mantiene el voltaje, pero la corriente va aumentando, digamos, ¿cierto? Por la cantidad de caminos que van surgiendo en el circuito. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, que es bastante domiciliario, nos vamos a dar cuenta aquí que es un lío. ¿Por qué? Porque esta siguiente fórmula es para determinar, ya sé cuántos módulos puedo conectar en serie en razón del voltaje. Ahora tendría que determinar cuántos, a su vez, cuántos arreglos o strings, como se denominan, ¿cierto? Strings, si uno es junto con el inglés en español es cuerda, ¿cierto? ¿Cuántos arreglos o módulos que están conectados simultáneamente podría conectar en paralelo? ¿Sí? ¿Esto es válido tanto para monofásico y bifásico? Interesante pregunta, porque ¿qué es lo que se hace con un inversor trifásico? Si yo compro un inversor trifásico, por ejemplo, de 15 kilos, ¿cierto? Eso significa que yo debiese distribuir mi diseño en 5 kilos por cada una de las fases que voy a conectar al inversor. Eso es para la etapa de diseño.
¿Ya? Pero si No significa que tengas, por ejemplo, perdón, si yo compro un inversor trifásico de, no sé, de 6 kilos, no significa que tenga 6 kilos en cada fase. Claro, son Sino 2 que kilos se en cada- distribuyen en cada una de las fases 2 kilos en cada una. Y ahí, claro, y si yo tengo un consumo trifásico, que en este caso. Es que la etapa del diseño es Pero una bueno. cosa, ahí no tenéis problema, pero después la etapa alterna, ahí ya se pone un poco más complejo el escenario. Porque entra la regla trifásica, la raíz de 3, multiplicar por 1,73, ¿cierto? Porque las cargas, digamos, cuando tú diseñas en la etapa continua, digamos, de diseño, tú distribuyes las cargas porque tú estás diseñando. Distribuyes, no sé, en el caso de un inversor de 6 kilos, 2 kilos, 2 kilos y 2 kilos, ya. ¿Cierto? Pero eso no significa que cada una de las fases en mi entrega alterna me va a entregar 2 kilos. Ahí se produce un delta asociado al fenómeno trifásico. O sea, Lo que pasa es que el proyecto que tenemos que hacer es trifásico. sí. Entonces, igual ocupamos este método. O sea, para simplificar, el proyecto lo que voy a tener que hacer es calculo la cantidad de paneles que voy a necesitar y voy a tener que distribuirlos en partes iguales según el inversor. Con eso va a estar bien. ¿Eso es cierto? No, Porque si yo tengo que producir 6.000, ¿cierto? 6.000 kilowatts, por ejemplo, que en realidad ustedes están produciendo mucho más, yo tengo que distribuir 2 kilowatts en cada una de las fases del inversor. Y eso es lo que nosotros tenemos que generar con los paneles, con cada. El inversor Porque tenemos que hacer como 3. No 3 sino 3 arreglos diferentes, ¿o no? Como por Claro. cada fase, digamos. O sea, Digamos que yo tengo que llegar con 3 arreglos en el esta inversor. lógica, para una fase. sí, esta lógica Claro. es para una fase. Claro, exacto. Ya. Sí, en el fondo Perfecto. sí. Porque esto es como una fase y lo sería más difícil. Lo más simplificado posible. Por ejemplo, si el inversor fuera de 6 kilos sí. y yo lo conecto de forma on-grid, por ejemplo, ¿me podría estar inyectando una potencia máxima de 6 kilos? Claro, lo que pasa es ¿O que tampoco están así? lo que hace es que cuando tú tienes un inversor y tú lo conectas a la red, ¿cierto? Tus cargas, por una configuración que tiene el inversor, deben estar siempre equilibradas, digamos, en el diseño, en la etapa de generación. ¿Ya? Independiente de que cuando tú consumes, tú no vas a consumir la misma cantidad de energía de todas las fases. Claro. Eso es como lo que hace en la casa. Cuando llega la energía a la esquina de su casa, al trafo, digamos, de distribución, va una fase R a tales viviendas, la fase S va a otra vivienda, la fase T va a otra vivienda. Y por eso a veces se corta la energía y se le corta a algunos vecinos y usted sigue la energía. Porque la energía se distribuye en las distintas fases en la etapa de consumo. ¿Cachai? Pero ¿cuál es el inconveniente que yo podría tener si tengo desbalanceado, digamos, mi etapa de diseño para insertar la energía que busco al inversor? Es que el medidor bidireccional o el inversor por medida de protección siempre se va a netear como a un promedio, y el promedio lo hace como a la carga que tengo más desbalanceada. Por tanto, un ejemplo, si yo tengo un inversor de 6 y tengo un arreglo de 2 kilos, y de 1 kilo, el inversor, por configuración de protección en el fondo, va a tender a marcar las cargas como 1 kilo. Claro. Entonces va a estar perdiendo 2 kilos de generación. ¿Cachai? ¿Sí? Entonces en ese caso tengo que hacer un buen diseño para que la generación esté bien distribuida en las fases. Lo otro, compensar las fases también de instalación. Pero esa ya es la etapa de La consumo. etapa de construcción. Claro. Porque uno de los grandes problemas, como de repente hay lugares que no sé, pero cargar una pura fase y lo que se choque. O yo tengo un cliente que tiene cargado una fase con carga resistida y el transformador ya se la acabó. Claro. Sí. Hay que equilibrar en lo posible. Entonces, en síntesis, yo debería hacer esto una vez y lo podría triplicar para hacer mi análisis. Porque usted, evidentemente, este número va a ser mucho más grande que esto, ¿cierto? Y los datos de su inversor también van a ser distintos a esto.
Ya, entonces vean bien las características de su inversor. ¿Ya? Sí, corriente. La corriente tiene relación con los números de paneles que resiste o número de arreglos de paneles que resiste mi inversor en paralelo. Entonces la corriente máxima del inversor, ¿cierto? En la etapa continua, que sería la etapa de diseño, ¿cierto? Es 10. Voy a hacerlo con azul. ¿Cierto? El factor, el mismo factor 1,95 por la corriente de cortocircuito del módulo, que es 8,62. Creo que esas características serían la NOCP, ¿verdad? Esos datos los tomamos de las características NOCP del módulo. Sí, sí, de su módulo. Estas son del módulo que yo elegí en su momento. Y cuando hice esto, perdón, antes de que... digamos, perdón. Dice el módulo sí. No lo vas a encontrar en internet ese módulo. No, de chanca. Pero ese no tiene sellos. Todavía. Tiene puro sello alto en azúcar. Qué mala medida esas cuestiones de los sellos. Igual los compro, pero me siento mal y me los como y todo. Más Los verdes de depresión le llamaron. Ahora, no es que yo sé que los tomo los productos, pero los tapo con el dedo. no le saco la cuestión. Total. Ahora hay una pegadita, ¿no? Da algo que morir. Sí, ¿cuánto de eso? Dame el nombre uno, ¿cierto? 0,921. ¿Es la centro? Ahí te ¿Usted puso esta fecha? ¿Ah? ¿Usted puso esta fecha? Cúmplame. 3. Ya, entonces, con la corriente máxima del inversor en la etapa continua, ¿cierto? Dividido en 1,25 por la corriente de cortocircuito del módulo que yo elegí para ese ejemplo, da 0,921 strings paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría tener solo un arreglo. Digamos, en serio, no podría tener más arreglos paralelos. Ya no me da por lo menos bajo ese análisis. Entonces, para ese inversor y para ese tipo de módulo o de panel, solo yo tendría como máximo una instalación de 12 paneles en serie. Hasta ahí llegaría. Esa sería mi límite. Que igual, para una casa, digamos, serio. Profesor, ¿Sí? pero en este caso, yo para poder llegar a los 6.000 watts, igual estaría necesitando como en el número 2, 6 paneles solamente. En el lado derecho, en el número 5, solo determinamos cuántos son la mayor cantidad de paneles que le podemos agregar a este inversor. Pero yo voy a seguir utilizando los 6 paneles, ¿o no? Sí. Sí. Solamente que eso me está entregando la información de cuántos paneles yo podría agregarle a este... Lo máximo. Claro, o sea, yo a este inversor podría ponerle un máximo de 12. Lo máximo sí, por voltaje. Máximo de 12 Y paneles, hacia los lados, digamos, solo sería uno bajo esa fórmula por temas de corriente. ¿Sí? No te permitiría más. En paralelo no se puede. No sé, no podría poner otro. Bastaría solo con uno. No ¿Por se qué? puede por la capacidad del inversor. Claro, es que mira, la corriente es de 10, yo tengo 8,62 Claro. por, entonces si lo pongo hacia el lado, estaría sumando corriente
Sí, haya- quizás si el inversor aguantase 17 amperes, ahí se le podría Claro. poner un cargador. Sí, ¿se entiende la lógica de eso, no? Es que el inversor es mezquino en cuanto a poner. Si el inversor fuera de 20 amperes, ahí Es que ese inversor igual es chiquitito. Sí. Sí, mira, en ese tiempo, hace 8 años atrás, el inversor costaba, Sí, bueno, o sea, igual costaba su barato, 742 lucas. Es como instalar 3 paneles de 500 ahora. Claro, y los paneles costaban como 150 lucas, más o menos, en ese sentido. En el 2015, ¿no? eso cuesta uno de 550 ahora. 2015. Imagínate. Uno de cómo ha 500, avanzado. uno de 550 vale eso. Esa dimensionamiento que yo hice en su oportunidad aproximadamente salía 2.400.000 pesos. El promedio de la energía era de 30.000 pesos en la cuenta, la plata la recuperaba en 7 años. Igual Porque si lo hubiese hecho, hubiese estado ahora Ahora es instalación. Cambiar los paneles. lleno de caca de paloma los paneles. Estaría cambiando los paneles. Ahora esa instalación debe costar menos de 2 millones. Sí, yo creo que parece que el año pasado, no sé, Alejandro, ¿te acuerdas? No, yo creo que me acuerdo. El año pasado, una de las clases, vimos en internet cuando salía un arreglo completo, era como 3 millones, pero era hasta se de una vez más. Sí. Con 3 palos que hay, pero. Pero eran unos que ¿Cuántos que quedan? inversor, poner. Con 3 palos y un PMK. Ya, entonces ahí sería, ya sabemos las limitantes de nuestro inversor. Ya sabemos lo máximo de paneles que yo podría instalar, según ese inversor. Lo siguiente y lo último sería determinar la sección del conductor, ¿cierto? Para transportar la corriente que necesita. ¿Ya? Yo podría determinar la corriente en ambos sectores del proyecto. En la etapa continua, que es todo el arreglo fotovoltaico, y en la etapa alterna, que es después del inversor hacia la instalación. ¿Ya? Entonces, la etapa continua. Vamos a poner la rayita acá. Datos. Ya sabemos que se transportan 8 amperes, 8,62 amperes. ¿Sí? En su momento, y por criterio de seguridad, ¿cierto? Le sumamos un 15%. No, 15, un 25%. ¿Ya? Es un criterio, factor de seguridad. Eso da 10,78 amperes. Entonces, ahí reemplazo este factor que lo conversamos delante con el compañero es 0,018. En el fondo es ahora con la columna 0,018 cuadrado partido por metro para el cobre. Es la resistividad del material, la resistividad del cobre en este caso. Por 2 por L, que sería la longitud del conductor, ¿ya? Y ahí yo tengo que estimarla de acuerdo a la costumbre, digamos, a la instalación. ¿Ya? Cuando yo lo hice en su momento, consideré 10 metros, porque era el lugar que puede producir. 10 metros. ¿Ya? Por, vamos a poner paréntesis acá porque si no, aunque lo usáramos multiplicar, por la corriente, que ya le añadí un 25% seguridad, dividido en 0,01 por la tensión del sistema. ¿Eso lo calculamos en algún lado? No.
esto, eso por la cantidad de paneles, ¿cuánto es? 37,92 por 6 paneles de voltaje. 227,52. ¿Cuánto? 227,52. 227. Sí. Y esa es la tensión que pongo acá. 227. Está ahí. Ya. ¿Cuánto da eso? Sería un número chico, que me lleva. Esta es la parte continua. 10,78 dice. ¿Cuánto? 10,78 dice. No, le pregunto si después de 2 sí, por 10. 10,78. No era súper grande el... Uno coma 71. 1,71. Invito usted como especialista en instalación ahí. 1,61, más cercano al 2,5. Claro. Es que lo puede tirar en AWG igual, que sería como el 2,08, que sería como el del 14. 14. 14 AWG. Pero igual es súper chiquitito el conductor, o sea, uno, para no ser egoísta, podría considerar 4 milímetros. Y eso sería de el AWG 10, ¿no? De 10. De 10. 5 creo que. ¿No hay un equivalente de 4 milímetros a AWG? ¿Cómo? ¿No hay un equivalente al de 4 milímetros? Creo que es como el de 5 milímetros. Sí. En el de 10, pues claro, el de 10 AWG. O sea, en el fondo, esa es la sección del conductor que anoté por cálculo. Por eso le llamo esa fórmula. ¿Ya? Yo podría considerar 2,5, estaría bien, digamos, pero por seguridad o por menos con cuidado, porque toma lo gusto podría utilizar uno adecuado. Pero en este caso, por ejemplo, el cable solar, ¿se mide en milímetros? ¿O se mide en AWG? No, en AWG. Entonces no podríamos poner. Habría que hacer la conversión. Tendríamos que, claro, ¿Profe? agregarlo. En ese caso, Bien me dijiste, ¿no? Sí, creo que el diálogo es 14. El 14. Me puso 4 milímetros. 10,6. sí, ahí sería bien. Circular bien, ¿no? Que esa es la medida que establece si no me equivoco, el RIC para los alimentadores, ¿cierto? Como mínimo. Ahí no me eché ¿De acuerdo? El RIC. No, porque. Pero igual el cable solar de milímetros, ¿no? El cable solar de milímetros.
¿Qué cosa? El 0,0. Es la resistividad del cobre. Eso, si usted lo hizo con energía eólica, lo siento. Con biomasa, así como electricidad, biomasa. En realidad la energía eólica lo más complejo es como hacer el análisis correcto del viento en la zona. Tienen que hacer un historiograma, ¿sí? Hacer una estadística y probabilidades, tener el viento de la zona, tomar los principales picos, digamos, de viento, y en base a eso tomar la mayor cantidad de muestras en una determinada cantidad de tiempo. Porque si tú tomas solamente los picos de viento, vaya a considerar eso, pero a ver va a ser una zona de ¿Pero qué dice ahí? Porque hay como un signo de trabajo. Sí, es que ese ¿Qué quiere decir que ese cambio? Sí, lo que pasa es que los cables, hay dos maneras de medir los cables, en milímetros o en AWG. ¿Ya? Los cables solares se miden en AWG, como decir milímetros, centímetros, pie, pulgada, es como una unidad de medida diferente. No, es que tengo el teléfono grabado. ¿Hay que terminar esta clase? Ah, estamos. Ya. Muy bien. Voy a pasar la asistencia y venimos casi todo. Mira, corazón. Al profesor le dio un cable de 1,71, ¿ya? Pero ese es el cable mínimo que puede utilizar. Entonces lo vamos a agrandar un poquito. Por ejemplo, aquí están los milímetros. Estos son los cables que están en AWG. ¿Ya? AWG, milímetros. Entonces por eso dijo 1,71 es muy chiquitita, así que vamos a agrandarla a 4 milímetros. 4 milímetros. 4 milímetros, usted tiene que pasarlo a AWG. ¿Y cuál es el que más está más cercano a 4 milímetros? Sí, porque está como, el 4 está como por ahí. Aquí no va a aparecer un 4 justo, porque son diferentes. Entonces, en ese caso, 4 milímetros, mejor pongámoslo lo más grande, de 10. 10 AWG equivale a 5,26 milímetros. Entonces aquí 10 AWG, que equivale a 5,26 milímetros. Pero eso es mucho, porque lo que está diciendo que 1,61 está bien. En el caso yo creo que uno de 3,3 milímetros estaría bien, porque ya va casi el doble ya. Claro. Entonces ya con ese cable de 3,31 está bien, si bien eso. Tiene un cable de 12 AWG, está bien. Incluso si lo hubiese puesto un 14 AWG, 2,08 también hubiese estado bien, pero era muy pequeño, estaba muy justo. Cualquier variación puede haberle una respuesta, lo pasamos al siguiente. Por eso, ese es el mínimo. Pero ¿Siempre se usa WG? Sí, porque esos cables se miden en AWG. Usted, por ejemplo, necesita, usted lo calcula y dice, por ejemplo, ya necesita un conductor de 5 milímetros. Usted hace todo el cálculo de 5 milímetros. ¿Cuál usaría? El mínimo es 5. ¿Cuál usaría? Sí, tiene que ir a los milímetros y ver cuál está más cerca del 5. ¿Qué se dañó? Para probar el Sería como el de... Sí, pero es el mínimo. El 5,26 está como muy justo, entonces nos pasamos al siguiente. 8,37, entonces necesito un cable de 8 WG y voy a comprarlo y es un cable solar, 8 WG. ¿Cuánto pesa? Lo mínimo ya con toda la idea. ¿Piensas en 150 litros? 150 litros más el peso de